Muy bien. Entonces, para la clase de hoy, vamos a empezar a ver ya cómo vamos a trabajar con lo que es la interfaz gráfica en Python, ¿sí? Luego de haber hecho ya las configuraciones necesarias en nuestro editor de código, como la instalación del PyQt 5, PyQt 5 Tools, el PyQt 6 y el PyQt 6 Tools, ¿sí? Respectivamente. Bueno, ahora vamos a empezar ya a trabajar. Pues en esta parte vamos a ver lo que es el diseño de la interfaz, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver qué es PyQt 5. PyQt 5 es una librería multiplataforma para crear aplicaciones de ventana, ¿sí? Es por eso que las primeras clases, cuando vimos solamente de crear y que nos muestre la ventana, ¿sí? Importamos la librería PyQt, ¿sí? Importamos esta librería. Obviamente, para importar estas librerías necesitamos el Qt Core y solamente vamos a importar el Qt. Y bueno, después necesitamos de PyQt 5 importar lo que son los widgets, que vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos, ¿sí? Por ejemplo, para la aplicación, que sea, digamos, un formato de aplicación, pues yo tengo que importar la librería QApplication, ¿sí? Es por eso que sale acá. Si quiero una ventana de aplicación, bueno, hay que utilizar el QWidget. Si vamos a trabajar con etiquetas, bueno, el QLabel. Si vamos a trabajar con botones, el QPushButton. Si vamos a trabajar con lo que es la línea guía vertical, bueno, ahí tenemos el QV Box Layout, que nos permiten centrar las diferentes, digamos, etiquetas, botones, ¿sí? O cajas de texto que podamos tener. Entonces, estas librerías son muy importantes al momento de empezar a trabajar con el formato gráfico de Python, ¿sí? Entonces, todo viene del PyQt, en este caso el PyQt 5, y bueno, solamente se importan, como ustedes saben, las librerías que vamos a necesitar. No es necesario colocar el asterisco para importar todo. Solamente, y lo más óptimo siempre es importar las librerías que yo necesito o que se va a necesitar en nuestro proyecto. ¿Sí? Continuemos. Entonces, por ejemplo, teníamos este pequeño código, que lo vamos a hacer ahora, donde, ¿qué es lo que hace? Primero hay que importar las librerías que yo necesito. En este caso, como ven ustedes acá, es una ventana de aplicación. Es por eso que importa la librería application y el QWidget. Luego tenemos un botón. Entonces, bueno, tengo que importar la librería del botón. Voy a tener unos labels acá para colocar texto. También tenemos el QLabel y el QBox Layout que nos permiten la línea guía, ¿sí? Ahora, esto antes que lo veamos, lo vamos a hacer directamente en nuestro editor de código para que se puedan dar cuenta, ¿sí? Y vamos a ir explicando poco a poco en qué consiste cada uno. Entonces, abrimos el editor de código. eh, sí, lo ponemos acá. Entonces, aquí me he creado yo una carpetita que lo he puesto como Python gráfico y ahí se va a sacar un archivito. Entonces lo vamos a poner acá, eh, app1.py. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera app. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con lo que es el, el diseño. Entonces, de esta ventanita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Y una vez que estamos acá, pues lo hacemos. From, todos pueden seguirme también. From from PyQt 5, ¿vale? Qt 5, eh, punto Qt core, si lo tenemos, vamos a importar Qt. Listo. ¿Qué más? Dentro de lo que es el from del PyQt, ¿sí? Tenemos que importar los widgets. Entonces, Qt
widget. Vamos a buscar dentro de toda esta lista, tendría que estar ahora nuestro widget. Ahí está. Y le decimos import. ¿Qué vamos a importar? El, el QApplication. Ahí está. Vamos a importar el QWidget porque es una ventana. Vamos a el push button porque vamos a utilizar un botón. Vamos a el QLabel porque vamos a trabajar con texto. Y obviamente el QB Box Layout que nos permitirá con las líneas guía, ¿sí? Para que todo esté centrado, ¿no? Dentro de nuestra ventana. Una vez que ya hemos importado estas librerías, vamos a empezar entonces con el código para diseñar. Entonces, tenemos una app, mi app, va a ser igual a tu application, ¿se acuerdan la primera vez? ¿Sí? Application y abrimos, cerramos paréntesis y dentro de esos paréntesis, por ahora, vamos a abrir y cerrar nuestros corchetes. Luego le vamos a decir que el main, ¿sí? Nuestra ventana principal, un MyWin, por ejemplo, va a ser igual a un QWidget, ¿sí? QWidget. Y luego le digo que main, guión bajo, win, ¿sí? Punto. Ahora vamos a utilizar para colocarle el nombre a la ventanita. Con este de acá le estoy diciendo que el MyWin va a ser igual a una ventana, widget, y ahora le voy a decir que la ventana principal va a tener un texto. Entonces, para ponerle un texto se utiliza la función set, ¿sí? Set window title. Tenemos varias funciones que podemos utilizar y aquí tenemos set eh, window title. Aquí está. Esto nos permite colocarle un texto o un título a la ventana. Ahí. Y le vamos a poner identificador de ganador. En este caso vamos a seguir el mismo ejemplo que tenemos en las diapositivas. ¿Sí? Muy bien, de esa manera ya tiene título nuestra ventanita. Luego, no sé, una variable botón, vamos a hacer un botón y le voy a decir que el botón va a ser igual a qué, a Q push button, ¿sí? Porque esa es la librería para crear botones. Q push button y dentro de push button debemos colocarle el nombre. O sea, ¿qué texto va a tener nuestro botoncito? Pues en este caso, general. ¿Ok? Luego, en una variable de texto, vamos a colocar el texto que va a ir ahí en nuestra ventana. ¿Qué utilizamos para texto? QLab. Fíjense cómo se van pintando acá las librerías que ya estoy utilizando o las estoy ya instanciando. Por ejemplo, QApplication, QWidget, QPushButton. Ahora me dice, bueno, no has utilizado todavía el QLabel y el Box Layout. Entonces vamos a texto y decimos que QLabel. Label. Y dentro del label le vamos a poner el texto, ¿no? Hacer clic para descubrir al ganador. Ok, ya lo tenemos ahí y una variable ganador, porque esta es una aplicación que va a salir en un número aleatorio, ¿sí? Entonces le vamos a decir un ganador y ganador que va a ser un texto también. Bueno, entonces utilizamos QLabel. Entonces, para poner un texto, siempre un label, que es como etiqueta. Y bueno, por ahora solamente le vamos a colocar un signo de interrogación porque no sabemos. Hasta acá, hasta acá ya hemos creado la aplicación. Le hemos dicho que es de tipo aplicación, es de tipo ventana. Ya definiendo aquí el main win, que es la ventana principal, con esta función setWindowTitle, le hemos dicho que le vamos a colocar un título a la ventana. En este caso, identificador del ganador. Luego con QPushButton, ¿sí? Que es una función, le decimos que un botón va a tener el nombre general. Luego queremos colocar un texto, usamos QLab, ¿sí? Otro texto para el ganador, también QLab. Ok, hasta ahí ya estaría. Luego,
Vamos a utilizar lo que son para alinear todo al centro, a la izquierda, a la derecha. ¿Qué utilizamos nosotros para alinear? El box layout. Entonces vamos a poner, digamos, una variable en línea, porque son líneas guía. Que línea, guía, línea va a ser box layout, ¿sí? La llamamos, y ahora decimos línea, pum. ¿Qué vamos a utilizar del punto? El add widget. Tenemos un add widget acá, que dice que le va a agregar un widget, pero ¿de qué? Ahora, cuando yo coloco línea y le digo add widget, lo que este me permite es buscar qué widget voy a utilizar de acá. Puedo utilizar el botón, el texto o el ganador. Si bien este de acá, el botón es un botón, lo puedo utilizar como una línea guía para que esté al centro, a la izquierda o a la derecha. También tengo de texto, ¿no? Que es un label, o el ganador también, ¿no ve? Que es también un label. En este caso vamos a utilizar primero hacer clic para descubrir al ganador. Entonces, para el widget, el texto, ¿sí? La variable de texto, que es una etiqueta, coma, y le digo a qué alineamiento. Fíjense, ahí tenemos alignment. Entonces, alignment, ¿sí? Va a ser igual a qué? A Qt punto, y lo vamos a poner al centro. A line, vamos a alinear al centro. Listo. Ahora, por ejemplo, línea, otra vez una línea de referencia, le decimos add widget, y ahí vamos a colocar, ahora que tenemos al ganador, para que nos haga el símbolo de interrogación al medio. Vamos a hacer ahí era ganador, ganador, y bueno, básicamente es lo mismo, porque van a estar alineados al centro. Aquí estoy acá, lo pegamos, listo. Ahí con eso ya estaría alineado también al centro. Muy bien, ahora el último, línea de referencia, add widget, y ahora vamos a utilizar el botón. Entonces el botón sería el botón, coma, y obviamente también al centro, por ahora. Con eso ya tenemos alineado tanto nuestro botón, nuestro texto y nuestro ganador. Ahora, fíjense que la distribución que yo he hecho acá es de la forma que va a salir en la ventana. Ahora, para terminar, les digo que el main win, ¿sí? Que es mi ventana principal, punto, y utilizamos la función setLayout. SetLayout nos permite trabajar con la línea. SetLayout. Vamos a buscar entre todos estos de acá. Ahí está, setLayout. Layout. ¿Pero qué? ¿Qué estamos utilizando para que se utilice el layout? Línea. Línea. Vamos a hacer referencia que estamos utilizando en la línea, ¿sí? Esta variable de línea que tiene la clase box layout como líneas guía. Entonces, le digo que vas a utilizar la línea para trabajar como líneas guía. Luego le digo aquí main win, punto show para que me muestre la ventana, y luego le damos el ejecutar, ¿no? A punto Excel. Listo. De esta manera ya creamos nuestra primera pequeña interfaz gráfica con botón, un texto, obviamente utilizando lo que son etiquetas. Vamos a probarlo. Ahí está. Sí, parece un poco pequeñito, pero todavía no estamos ni siquiera dimensionando el tamaño de nuestra ventana. Ahora está, digamos, con un tamaño estándar, digamos, con lo que está Python. También podemos nosotros darle el tamaño a la ventana. Fíjense que con el identificador de ganador fue colocarle el set window title, luego colocarnos, hacer clic para descubrir al ganador, eso lo colocamos como un QLabel, este signo de interrogación también, y bueno, nuestro botoncito genera, que por ahora no hace nada.
La idea hasta ahorita es aprender cuáles son cada una de las funciones que vamos a utilizar siempre, ¿no? En este caso, QApplication, QWidget, QPushButton, el QLabel y el QVBox Layout. ¿Sí? Ok. Esto se los voy a pasar, no se preocupen, al chat del Zoom. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta que tengan, chicos, hasta acá? Ok. Continuamos. Muy bien. Si bien hicimos lo mismo que está acá, ¿qué más podemos hacer? Dice, ¿qué es el procesamiento de eventos? ¿Cómo procesamos los eventos del ratón? ¿Sí? Vamos a ver esto. Dice, procesamiento de eventos, clic de botones. Dice, describe acciones al hacer clic en un botón en una función de proceso separada. Utiliza un comando para enlazar la función y el widget. Por ejemplo, fíjense, yo tengo acá una variable que en este caso button, punto. Utilizamos la función clicket, que quiere decir que al hacer clic, esto se va a conectar con ¿qué? Show fan type. Entonces, que me muestre la función descrita por separado, que nos muestre esto, ¿sí? Nombre de la función de proceso a la cual responde el botón. Entonces, la función clicket connect nos permite ya darle el evento al botón. Entonces, cada vez que haga clic, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando haga clic? Me puede cerrar la ventana, como tenemos nosotros, ¿no ve? O cada vez, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una presentación, cada vez que hago clic se me pasa a otra diapositiva. Entonces, eso se llama procesamiento de eventos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer después de que el usuario haga clic en el botón? Ese es un evento. Tiempo atrás había una programación que se llamaba programación orientada a eventos, ¿sí? Donde la característica era decir, bueno, ¿qué evento va a realizar después de que haga esta acción? O sea, ¿qué evento? Por eso se llamaba programación orientada a eventos, ¿sí? Ahí, bueno, hace mucho tiempo atrás, el que estaba con ese tipo de programación estaba lo que es el Visual Studio, ¿sí? En tanto, digamos, en todos los lenguajes que maneja todo lo que es Visual Studio, estaba siempre orientado a lo que era programación orientada a eventos. Luego, bueno, posteriormente ya todo se cambió y ahora es una programación orientada a objetos, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos todavía lo que es el procesamiento de eventos, que donde nosotros tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué va a hacer después que presiona el botón? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué acción va a tener ese botón? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, sigamos. ¿Qué tenemos a ver? Vamos a ver un poquito más lo que era el diseño de la interfaz. Estamos trabajando con programación orientada a objetos. Ahora, ya hemos visto un poquito de cómo podemos hacer el desarrollo de una interfaz gráfica. ¿Lo podemos hacer con el designer? Sí, sí se puede hacer con eso. Pero el designer es más de diseño, ¿sí? Por ejemplo, pues si me permiten, voy a abrir yo el designer. Todos lo deberían ya tener. A ver. Nosotros, si ustedes ven ahí mi pantalla, podemos ver nosotros acá todo un diseño que podemos hacer con el designer. Entonces, yo puedo agarrar un main window, ¿sí? Que es una ventana de Windows, y le digo crear. Y aquí ya tengo una ventana de tamaño estándar, digamos, ¿sí? De 800 por 600, y donde yo tengo al lado izquierdo, tengo todo lo que puedo colocar y obviamente acá todo lo que puedo configurar. Entonces yo puedo agarrar de acá, no sé, un push button, un tool, ¿sí? Y empezar a arrastrar. Tengo un push button, puedo tener un radio button, un checkbox. Para los que alguna vez ya programaron, por ejemplo, con Visual Studio en C Sharp, C++ o C, piense que es lo mismo, ¿no ven? Solamente jalar y después a cada uno de estos solamente después llamarlo
por su nombre. Por ejemplo, este se llama radio button, este se llama un checkbox, o este se llama un push button, ¿sí? Pero este solamente es un diseño, es para diseñar. Podemos trabajarlo con Python, pero solamente nos sirve para diseñar hasta ahora, ¿sí? Estamos empezando todavía, ¿sí? Ya también vamos a ver lo que es el trabajo con el designer. Ok. Entonces, dentro de lo que son la estructura de librerías del PyQt, ¿sí? Del PyQt, eh, dice, la librería PyQt tiene una estructura jerárquica compleja. Algunas clases tienen una clase ancestro compartida, así que sus instancias tienen propiedades y métodos similares. Para poder utilizar las herramientas del PyQt de forma significativa, vamos a aprender más sobre la herencia en la programación orientada a objetos. ¿Sí? Vamos a enfocarse un poquito más en lo que es la herencia. Acuérdense que ya lo vimos antes, ¿no? Que era la herencia donde nosotros creábamos una clase y luego creábamos una clase hijo o una clase derivada a la cual ésta bueno, tenía todas cuando nosotros hacíamos herencia de nuestra superclase, esta tenía una herencia de todos sus métodos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y a la vez, esta clase heredada podía crear sus propios métodos. Entonces vamos a trabajar un poquito más en la herencia, pero ya enfocándonos más en lo que es la programación gráfica. Por ejemplo, dice el Qt Core, fíjense que esto lo importamos, dice el módulo Qt como tal, dice constantes y banderas que determinan cómo luce la ventana. ¿Sí? Para eso se utiliza. El Qt Widgets, ¿para qué utilizamos eso? Los módulos co-application, co-widget, co-label y QB-box layout, widgets y cómo están organizados. ¿Sí? ¿Qué más? Clases y subclases. Dice, si pensamos en ejemplos de clases de la vida real, vamos a descubrir que algunas clases son descendientes de otras. Por ejemplo, dice, todos los botones son widgets, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, para los que han diseñado alguna vez una aplicación, ¿sí? En Android y demás, todo es widgets, todos trabajamos con widgets. Todo es botones, todo se tiene que pulsar. En este caso es lo mismo, ¿no? La definición es que todo botón viene ¿de qué? De widgets. Un ejemplo claro es decir, digamos, todos los gatos son animales, todos los escritorios son mesas, ¿sí? Todos los cometas son cuerpos celestiales, todos los coches son vehículos, ¿sí? Entonces, si se acuerdan ustedes a través de este gráfico, ¿sí? Donde decíamos, bueno, que A es una clase derivada de nuestro conjunto B, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Todos los botones pertenecen a qué clase, a qué superclase, widget, ¿sí? Todos los gatos serían una clase heredada y pertenece a la superclase animales, ¿sí? Esto un poquito para recordar cómo estábamos trabajando en clases y subclases. Ok, continuemos. Herencia. Dice, la herencia de clase ayuda a transferir todas las habilidades escritas anteriormente para una clase más general y a otra clase más privada, la clase heredada. ¿Sí? Si se acuerdan, esta parte también lo vimos, pero lo estamos recordando. Por ejemplo, tengo yo acá mi clase B, que sería la superclase, la clase padre, que tiene sus propiedades y métodos ya definidos. Luego tiene una clase heredera que hereda lo que son las propiedades y métodos de B, pero también tiene sus propias propiedades y métodos, ¿sí? Internamente ellos tienen sus propiedades y métodos, ¿ya? Entonces la clase A está anidada dentro de la clase B. Esto es lo que representa este gráfico, ¿sí? Esto ya lo vimos. Entonces, una herencia es cuando la clase padre le hereda las propiedades y métodos a su clase hijo o su clase derivada. En este caso, sería de B a A. Dice superclase y clase heredera. ¿Sí? Si la superclase ya está escrito, ujú, entonces necesitaremos hacer lo siguiente para crear una clase heredera. Recordando lo que ya hemos visto. Esta diapositiva ya estaba, ¿no ve? Donde decía, al crear el heredero, especificar el nombre de la superclase. Añadir los métodos necesarios a la clase heredera.
¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo creaba una clase heredera, le decía clase, el nombre que le voy a poner a esta clase heredera, y dentro del paréntesis colocábamos nosotros quién era la superclase o quién era el padre de esta clase. ¿Sí? Es por eso que tenemos aquí nombre de la superclase. Luego, obviamente, definíamos nuestro constructor a través del super, la función super, para poder añadir más propiedades a nuestro constructor, si es que necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, si la superclase tenía definido como constructor lo que era nombre, apellido paterno, apellido materno, podemos ponerle ahí carnet de identidad, ¿sí? En una clase heredada, puedo utilizar esos valores, pero también necesito otros, como por ejemplo carnet de identidad, la ciudad donde nació, eh, no sé, la fecha de nacimiento. Entonces, esas nuevas propiedades se lo pueden definir en el nuevo constructor de la clase heredad. ¿Sí? Ok, dice. Opción en la cual no se introducen nuevas propiedades. Obviamente no es necesario, entonces no es necesario trabajar con el constructor definido en mi heredero. Pero si fuese necesario, sí. Dice, la clase heredera solo es suplementada con un nuevo método. En este caso, bueno, se crea aquí un nuevo método. Entonces, una superclase tiene todos sus métodos y la clase heredera también hereda el constructor de la superclase de la clase padre y ese constructor yo lo puedo aumentar más propiedades o en su defecto lo puedo dejar ahí. Y además mi clase heredera puede tener sus propios métodos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más dice? Super se refiere a la superclase, ¿se acuerdan? El constructor heredero trabajar con un constructor de superclase. ¿Sí? Era para aumentarle más propiedades a mi constructor. Ahora miren, dice opción en la cual se introducen las nuevas propiedades. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con super? Ya le dábamos un valor y empezamos a poner nuevas propiedades, la cual mi constructor de la superclase no lo tiene. ¿Sí? El constructor adopta las propiedades de la superclase y añade una nueva. ¿Sí? Muy bien. Esta es una parte para que podamos entender cómo estaba definido lo que era la superclase, la clase heredera, cómo vamos a trabajar con lo que son la importación de algunas funciones para poder hacer la interfaz web. Entonces, para podernos recordar cómo vamos a trabajar. Muy importante esta parte. Ahora vamos exactamente a lo que necesitamos, trabajar con la parte gráfica. Entonces, dice, para completar la tarea, ¿sí? Necesitaremos hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero esta partecita. Dice, aprender nuevos widgets para crear cuadros de mensaje y botones rosados. Sí, vamos a ir aprendiendo un poco cómo trabajar con estos widgets que son nuevos. ¿Sí? Aprender cómo crear un diseño y colocar widgets en él. Por ejemplo, si se fijan acá, dice competición de Crazy People. Y bueno, tengo acá los radio buttons, si los conocen ustedes. Tengo acá un label. Luego acá tengo otro. Y cuando, digamos, dé el correcto, bueno, que me salga una ventanita que me diga el correcto, ganaste un premio, ¿no ve? Muy bien. Entonces trabaja con nuevos widgets, en este caso botones de radio o los radio buttons. Primer paso, ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? Paso uno, crear los widgets necesarios. Ya sabemos que si es aplicación, co-application. Si es una ventana de aplicación, va a ser un co-widget. Si va a ser una etiqueta, va a ser un co-label. Si va a ser línea de guía, vertical y horizontal. Y ya sabemos, podemos tener el box layout y también tenemos el V de vertical y el QH que hace de horizontal, box layout. Una ventanita de mensaje, ¿no ve? ¿Sí? Un Q message box, ¿sí? Eso vamos a necesitar ahora. Y para un botón de radio, un Q radio button, ¿sí? Ahora nos dice cómo importamos los módulos necesarios de la librería. Vamos a ver. Importando módulos del PyQt.
Ahí tenemos el Qt Core, es decir, del módulo Qt. Ya sabemos qué es lo que significaba. Se necesita importar del parámetro alignment, ¿sí? Necesitamos eso. Entonces, para poder alinear, pues necesitamos poder trabajar con el Qt y el módulo Qt y el módulo Qt. Luego tenemos Qt Widgets, que trabaja, bueno, ya saben ustedes con la aplicación, el widget, el label y el box layout. Widgets y cómo están organizados. Necesita ser importada para los widgets correspondientes. Entonces, sí, básicamente, si yo voy a necesitar lo que es alinear la ventana, determinar cómo luce la ventana, bueno, tengo que trabajar con Qt Core y el módulo Qt. Si necesito trabajar con lo que son botones, checkbox, textbox, labels y demás, entonces son Qt Widgets. ¿Sí? Entonces, para lo que hemos visto en la anterior diapositiva, estos de acá, porque vamos a necesitar el radio button, la ventana de mensaje, ¿cómo lo vamos a importar? Aquí tenemos. ¿Sabemos que vamos a utilizar el alineamiento y cómo luce la ventana? Bueno, Qt. Básicamente, chicos, esto es siempre, esta primera línea de importación es la más común y la que siempre hay. Hasta ahora no he visto que alguien no trabaje con esto. Así que bueno, es como siempre, ¿no? Se pone sí o sí. Y luego lo que varía siempre va a ser los widgets que voy a utilizar dentro de mi ventana, ¿sí? Ya ustedes ya saben hasta aquí. Y luego apareció este nuevo, que es el QV Box Layout, que es para vertical, y el QH Box Layout, que es para la parte horizontal. Y este nuevo, que sería un Q Message Box, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a generar. Esto lo vamos a ver de aquí en 10 minutos. Volvemos para la segunda parte y vamos a aplicar todo lo que hemos visto ahorita en las diapositivas en nuestro editor de código. ¿Sí? Volvemos entonces en 10 minutos.